Bienvenidos una vez más a estas charlas, a estas pláticas que lo que buscan es llegar a nuestros corazones, a nuestras vidas y transformarnos. Gracias por seguir allí, por su perseverancia, por su consistencia. Entiendo que no es sencillo muchas veces continuar este camino, pero es importante y valioso poderlo hacer. Así que hoy vamos a compartir una charla que he titulado Vivir al estilo de Jesús. Vivir al estilo de Jesús. Así como lo escucha usted, hay diferentes maneras de vivir, por supuesto, diferentes formas de vivir. Ya lo decía en mi charla anterior, si mal no recuerdo, podemos vivir como nosotros pensamos, podemos vivir como nosotros creemos, como nosotros sentimos, como viven los demás, o podemos vivir según los patrones que hemos aprendido en nuestras casas y repetir una y otra vez la misma historia familiar. O podemos elegir vivir al estilo de Jesús. Ese es el título de la charla del día de hoy. ¿Cómo puedo hacer yo para vivir al estilo de Jesús? Hoy en día, usted no me dejará mentir, conocemos todos a personas que son modelos o son referentes en la vida. Por ejemplo, los artistas de moda. Le mentiría si le dijera que estoy al día acerca de cuáles son los artistas de moda, pero seguramente usted lo sabe. Y se habrá dado cuenta que muchas veces se trata de imitar a esa persona, algunas veces en su forma de vestir o en su peinado o incluso en su vida. Se trata de imitar a esas personas. Hace poco leía acerca de un artista ya bastante mayor, más o menos unos 70 años, que se llama Joaquín Sabina. Tal vez usted lo habrá escuchado alguna vez en su vida con sus papás. Y resulta que este señor, que es cantante, se casó recientemente. Y como él tiene muchas canciones que hablan acerca de no casarse, básicamente, acerca de no encerrarse, digámoslo así, en una relación, en una casa o en una rutina, y particularmente tiene algunas de esas canciones, pues sus seguidores pues se lo tomaban en serio, y cuando se dieron cuenta que él se había casado, se sintieron algunos de ellos decepcionados, ¿no? Se sentían decepcionados, así como, bueno, yo te creí, hoy sí me fallaste, Joaquín, hoy sí nos quedaste mal. Resulta que estas personas tomaban las canciones de esta persona y se las tomaban muy a pecho, las tomaban para imitar lo que decían sus letras y proponer todo un estilo de vida. Entonces, cuando este señor viene y se casa, pues saca a todos sus seguidores, o algunos de ellos al menos, como de esa zona de confianza. Es decir, ya no les resulta a ellos confiable lo que él dice. Pero lo que yo quiero puntualizar es ese hecho, ¿no? De cómo a veces lo que dicen, cómo viven o cómo aparentan vivir, las personas lo empiezan a imitar, empiezan a seguirlo, y esto es un error garrafal, porque yo no sé si usted lo sabía, pero yo se lo voy a decir el día de hoy, y es que las redes sociales no son verdad. Las redes sociales no son realidad. Lo que usted ve en Instagram, por ejemplo, de un artista, hombre o mujer, cómo vive, su alegría completa, los viajes, las casas, los carros, esa felicidad que parecen tener todo el tiempo, eso no es verdad, ¿sí? Porque al igual que usted y yo, estas son personas que sienten, que sufren, que se enferman, que tienen problemas familiares, que a veces pasan por tristeza, algunos por graves trastornos como la depresión o la ansiedad. Es decir, pero el problema es cuando nosotros queremos imitar la vida de esas personas, ya sea de un artista, ya sea de un futbolista,
ya sea de un cantante, y quizá cantante sea una mejor expresión para artista, porque artista, pues artista es Beethoven, artista Picasso, artista Miguel Ángel, pero esos son pensamientos ya de personas mayores, va a decir usted, y quizá tenga toda la razón del mundo. Lo que yo quiero que usted y yo tengamos claro es que nosotros debemos de elegir, y hemos hablado mucho acerca de esto durante todas estas semanas, de esa capacidad que nosotros tenemos para elegir, y nosotros debemos de escoger la clase de vida que nosotros queremos vivir. Y muchas veces la invitación de Jesús o la vida al estilo de Jesús se va a tratar de ir contracorriente. Hoy todo lo que voy a hablar le va a parecer ilógico en algunos momentos, pero le voy a explicar, o lo voy a explicar lo mejor que pueda, para que usted y yo podamos situarlo en el tiempo presente y en el contexto presente, y que el mensaje sea realista, que sea relevante para nosotros. Pero digo, ya de entrada, muchas de estas frases resultan contradictorias con todo lo que nosotros hemos escuchado en nuestras vidas. El título del tema, repito, es Vivir al estilo de Jesús. Por ejemplo, ¿cómo vivía Jesús? Jesús decía, San Mateo capítulo 16, versículo 25, decía que aquel que quiera ganar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, ese le encontrará. O sea que, según la vida al estilo de Jesús, perder es encontrar. Perder equivale a encontrar. Decía, es todo lo contrario que nosotros hubiésemos pensado. Es que encontrar, pues, es ganar. Cuando yo encuentro, cuando Jesús dice, el que quiera ganar su vida, es decir, el que quiera llevar una vida llena de placeres, el que quiera escoger o elegir de una manera diferente a lo que yo he establecido en los mandamientos, esta persona cree que va a ganar la vida. Y esto es algo que nosotros vemos con frecuencia en este tiempo. Es que yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Es que yo voy a ser feliz. ¿Y cómo va a ser usted para ser feliz? Pues yo quiero ser feliz en el mejor de los escenarios. Yo quiero tener carro, yo quiero tener casa, yo quiero tener viajes. Hoy en día está muy de moda viajar, entonces la idea es, yo voy a viajar por el mundo, yo voy a conocer muchos lugares, yo voy a vivir en otros países. Entonces estoy tratando de ganar la vida. No estoy diciendo que estas cosas que estoy mencionando necesariamente sean malas. El punto es cuando se vuelven el centro de mi vida y de mi historia. Porque yo, queriendo ganar mi vida, la puedo perder. Pero aquel que pierda su vida por mí, dice el Señor, ese la va a encontrar. Es decir, yo perdiendo cosas puedo ganar cosas, ¿sí? Perdiendo cosas puedo ganar cosas. Y voy a insistir, y usted se va a cansar de oír esto, pero es verdad. Digamos, yo perdiéndome del guaro, del licor, puedo ganar. Yo perdiéndome de un cigarro, de marihuana o de cualquier otro, pues puedo ganar. Yo perdiéndome de las relaciones sexuales antes del matrimonio, puedo ganar. Yo perdiéndome de la venganza, puedo ganar algo. Yo perdiéndome, entre comillas, de mi libertad, es decir, de hacer lo que yo quiera, puedo ganar. Pero el mundo, la vida, la sociedad nos va diciendo todo lo contrario, ¿sí? Tú tienes que hacer lo que quieras, ¿verdad? Tú prueba todo. Uno vino a este mundo para probar de todas las cosas. Entonces estás tratando de darle a tu vida lo que tu vida te pide. Pero mientras vas tratando de ganar eso, vas perdiendo otras cosas. Puede ser que vayas perdiendo tu juventud, puede ser que vayas perdiendo años en el colegio, puede ser que vayas perdiendo relaciones sanas, puede ser que vayas perdiendo una relación con tus padres, puede que pierdas muchísimas cosas. Tratando de ganar, vas a terminar perdiendo. Esa es la primera parte. Luego, San Mateo 20, versículo número 16 dice que los últimos serán los primeros. Los primeros serán los últimos. Aquí estamos nosotros situados en una parábola
que Jesús cuenta una parábola acerca de unos hombres que llegan a trabajar al campo. Y estos hombres pues llegan temprano a trabajar al campo. Y cuando llegan al campo, resulta que llegan algunos temprano a las 6 de la mañana, unos llegan a las 9, unos llegan a las 12, unos llegan a las 3 y unos llegan a las 6. Pero resulta que los que llegan a las 6 de la tarde le pagan lo mismo que los que llegaron a las 6 de la mañana. Y entonces los que llegaron a las 6 de la mañana están enojados porque dice cómo nos pueden pagar a nosotros lo mismo que lo que les pagan a aquellos que llegaron a las 6 de la tarde, si ellos apenas trabajaron una hora. Y ahí es donde Jesús sitúa esta expresión. Los últimos serán los primeros. Nosotros vivimos en una vida de constante competencia. Y el mundo, la sociedad, lo está empujando a usted a competir. Competir en todo. Hoy hay niños que no les gusta perder en nada. Usted les pone a jugar cualquier cosa y se frustran. ¿Por qué? Porque pierden. Porque no saben perder. Y la vida no es un juego que se trate de ganar o de perder. La vida es un momento, es una oportunidad que se trata de aprender a vivir. Entonces, esta sociedad que te va empujando a ti a competir, te invita a competir. Algunos de ustedes probablemente viven frustrados porque la vecina de al lado de su escritorio sacó 95 y usted 93 y se siente usted frustrado. O algunos renuncian incluso a desarrollar sus habilidades académicas porque dicen, si no puedo competir con aquella o con aquel, lo más fácil es renunciar. Y entonces empiezan a sacar notas mediocres, pero no porque quieran sacar notas mediocres, sino porque no se creen suficientemente buenos para poder competir con el otro. Y el problema no es que no puedan hacer las cosas, el problema es que están comparándose con otra persona. Hay personas que compiten por el carro que tiene su familia. Hay personas que compiten por la casa donde viven. Hay personas que se avergüenzan de dónde viven, del lugar, de la colonia donde viven, porque es una competencia. Hay personas que se avergüenzan del apellido que tienen porque creen que están compitiendo y entonces creen que los que tienen apellidos más sofisticados o extraños o cualquier otro término, pues son mejores personas que ellos. ¿Por qué? Porque están tratando siempre de llegar primero, porque están tratando siempre de ser los más importantes. Y esto es importante, valga la redundancia. Jesús dice que aquí no se trata de ser lo más importante y aquí no se trata de ser el primero en todas las cosas. Aquí de lo que se trata, y es lo que quiero dejarte en tu mente y en tu corazón, aquí de lo que se trata es de ser tú mismo. Si acaso tienes que competir, es contigo. Yo he tenido la oportunidad de correr algunas carreras y he encontrado a personas que me dicen que por qué corro si nunca gano, ¿verdad? O sea, a veces llego, qué sé yo, ya ni recuerdo en qué puestos he llegado, 200, 300, 500, 800 puesto, ¿sí? Entonces, ¿para qué corres si no ganas? Y yo les contesto, es que yo no corro para ganar. Es decir, yo no corro compitiendo con el que llega primero ni con el que llega segundo. Yo corro compitiendo conmigo mismo. Y si usted ha tenido la ocasión de ejercitarse en algún deporte y tiene esta perspectiva, me va a entender. Se trata de ir mejorando yo. Se trata de que si yo hice un tiempo para 21 kilómetros, ahora trate de hacer aunque sea 10 segundos menos. O sea, la competencia es con usted. Eso es lo que quiero decir. ¿Sí? Buscar la excelencia. La excelencia no es perfección. La excelencia es hacer lo mejor que pueda con los recursos que tiene, pero ser feliz con usted mismo. Porque la vida no se trata de una competencia y menos aún se trata de una comparación. ¿Sí? Eso no quiere decir que no busquemos desarrollarnos, que no busquemos crecer, que no busquemos avanzar, pero no
de esa forma, porque a veces algunos que quieren competir tanto, que ya lo dije, por un lado se frustran, por otro lado hay personas que quieren competir tanto en la vida que nunca es suficiente, hay otras personas que quieren competir tanto que nunca tienen tiempo para otra cosa sino para competir, y hay personas que se agotan de estar compitiendo todo el tiempo. Los últimos serán los primeros serán los últimos. La vida no es una competencia. Se trata, hay cosas, lo que Jesús está diciendo también es lo siguiente. Hay cosas más importantes en la vida que ser el primero. Dios es una de ellas. La familia es una de ellas. Amarte es más importante que ser el primero. Amar a los demás puede ser más importante que ser el primero. Eso es lo que Jesús está diciendo. Hay cosas más importantes en la vida que ser el primero, y lo primero más importante es el reino de Dios, es establecer una relación cercana con Jesús. Así que vas viendo cómo es un poco contradictorio la vida al estilo de los artistas, de los cantantes, de los famosos, de lo que la sociedad nos va imponiendo y de lo que Jesús nos va diciendo. Jesús nos dice, la sociedad nos dice, tienes que ganar todo. Y Jesús dice, perder es encontrar. La sociedad nos dice, llega primero, y Jesús nos dice, no es tan importante llegar primero. Hay cosas más importantes que llegar primero, que ser el primero, y lo más importante soy yo. Luego, también nos dice, San Mateo 23, versículo número 12, el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Hoy, otra vez tengo que decir esta expresión, vivimos en una sociedad que lo que busca es el orgullo, o una de sus características es el orgullo, ¿sí? Se trata de humillar a los demás. Se trata de ser más que los demás. Se trata de creerte, y estamos lamentablemente en dos extremos. Estamos en el extremo en donde unos se sienten menos que otros, ¿sí? Porque hay muchos jóvenes que se sienten menos que los demás por cualquier circunstancia. Algunos creen que son desfavorecidos porque llegaron tarde a la repartición de la estatura, por ejemplo, o llegaron tarde a la repartición de los ojos, o de la nariz, o de la boca, o del cabello, o del color de la piel. Algunos se sienten menos que los demás por sus características físicas. Otros se sienten menos que los demás por cuestiones de capacidades, y otros, quizá la más tonta de todas estos errores, ¿sí?, es sentirte menos por lo que tienes. Pero hay gente que se siente menos por lo que tiene, porque no tiene lo que otros, porque no ha ido a donde han ido las otras personas, ¿sí? Y entonces Jesús quiere enseñarnos realmente dónde está el valor, y nos dice que el que se humilla será engrandecido, pero que el que se engrandezca a sí mismo, ese será humillado. Y entonces decía que estamos en esos dos extremos. Por un lado están las personas que se sienten menos que los demás, y por otro lado están aquellas personas que se sienten más que los demás. Jesús está refiriendo a una parte de la sociedad judía, porque hay algunos que quieren siempre tener los primeros lugares, y cuando llega un banquete o hay un banquete, llegan y quieren sentarse en el primero de los lugares, quieren ponerse ellos en primer lugar. A ellos, y en ese contexto es que Jesús está hablando. ¿Y cuántas veces nosotros podemos caer en ese mismo error, en esa misma tentación, y querer ser exaltados, querer ser nosotros reconocidos, querer que los demás nos aplaudan y ser famosos? Porque en otras palabras, lo voy a decir un poco más simple, querer ser el centro de atención, querer ser aprobados por los demás. Oiga bien esto que estoy diciendo, ¿sí? Algunos viven para ser aprobados por los demás, y ¿sabe cómo se sienten? Muchas veces frustrados, porque muchas veces no los van a aprobar, porque muchas veces no te van a reconocer, porque vas a encontrar en la vida gente que te ama y gente que no te ama, gente que te reconoce y gente que no te reconoce las cosas que haces bien. Y entonces, por eso el que se engrandece a sí mismo muchas veces es humillado.
Aparte porque los demás, y esto es un principio, muchas veces no vas a tener buenas relaciones con los demás cuando quieres ser mejor que los demás, cuando tú cuando no dejas hablar a los demás, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo muy sencillo, dice que se juntó Winston Churchill y el presidente Roosevelt, Churchill de Inglaterra y el presidente Roosevelt de los Estados Unidos, más o menos la época de la Segunda Guerra Mundial. Y los dos platicaron con una persona diferente o con la misma persona. Y esta misma persona dijo, cuando yo hablé con el presidente Churchill, yo salí pensando que el presidente Churchill, Winston Churchill, era el hombre más extraordinario del mundo. Pero cuando hablé con el presidente Roosevelt, yo salí de esa reunión pensando que yo era la persona más extraordinaria del mundo. Porque por un lado un presidente habló mucho de lo que él era, de lo capaz que él era y expuso muchas de sus cualidades y de sus virtudes. Pero el otro presidente dejó a esa persona exponer lo que él era. Entonces de eso se trata. ¿Sí? Tal vez tú te juntas con un amigo pero siempre quieres hablar de ti. Quieres tener amigas, pero siempre quieres hablar de ti. Y siempre sacas eso de que, ay, me compraron zapatos nuevos, es que en mi familia vamos a ir de viaje a no sé qué lugar, es que en mi casa tenemos tal cosa, es que tenemos esta otra, y es que nosotros comemos caviar todos los días, qué sé yo, ¿verdad? Y hasta tuerces la boca para hablar este tipo de personas, ¿sí? Porque están tratando de engrandecerse y muchas veces no vas a lograr tener relaciones sanas en la medida en que trates de engrandecerte a ti mismo. Vas a tener relaciones sanas en la medida en que, de esto se trata este principio, en la medida en que dejes también brillar a los demás. Está bien que brilles tú. Está bien que tú tengas tu brillo y está bien que lo saques, pero está bien también que dejes que el brillo de otras personas también se manifieste. Es decir, cuando tengas un amigo, habla de ti, pero también deja al otro hablar de él mismo. No trates de acaparar toda la atención todo el tiempo y mucho menos esperes que todas las personas te aprueben, porque vas a quedar humillado. Jesús nos enseña entonces cómo podemos vivir a su estilo. Luego, sigamos adelante. Hay otro principio que dice, hay más alegría en dar que en recibir. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo número 20, versículo número 35. Hay más alegría en dar que en recibir. Otra vez, ¿de qué nos enseña esta sociedad? Pues recibir. Y algunos nos volvemos tan egoístas. Y mira que yo escucho muchas veces padres que me dicen, mira, estoy enojado con mis hijos porque no agradecen nada de lo que yo hago, porque no valoran los esfuerzos que realizo por ellos. Y es que a veces nos acostumbramos tanto a recibir como tú tienes tu plato de comida y tú tienes tu techo y tienes tus sábanas y tienes tus, no sé, 4, 5, 6, 10 pares de zapatos, tienes tus juegos y tienes tu bicicleta y tienes tu consola y tienes tu teléfono y tienes tu computadora y tienes todo, ¿verdad? Tienes todo lo que necesitas y entonces te acostumbras tanto y entonces empiezas a vivir en modo de, qué alegre recibir. Qué bueno que recibir, denme y que mi mamá me sirva en la cama y tráiganme y denme, pero cuando te piden que agarres una escoba, cuando te piden que agarres un trapeador, cuando te pides que hagas un favor con tu hermano pequeño, cuando te piden que ayudes en la cocina o que laves un traste o cualquier otra cosa, allí ya no te gusta, ¿sí? Porque estás viviendo bajo el principio de la alegría está en que me den. Jesús dice que es todo lo contrario. ¿Sí? Porque cuando tú dedicas tu vida únicamente a recibir, ya sea de tus amigos, ya sea de tu familia o de cualquier otra persona, tú vas a terminar transformándote en una persona egoísta. Pero cuando tú dedicas tu vida a vivir bajo el principio de yo voy a dar a los demás, yo quiero darle a los demás, yo quiero que los demás tengan, yo quiero aportar a mi familia, yo quiero ser muy intencional a la hora de colaborar en mi casa y hacer mi cama y barrer y trapear y ayudar a mi mamá y ayudar a mis hermanos y ayudar a mi papá de ser posible o ahorrarle una plata en un gasto para que ellos no tengan que
sacar más dinero y yo puedo estar con esto porque todavía sirve. No necesito esto, papá, no necesito esto, mamá, todavía. Todo eso, allí vas a encontrar tu alegría, dice Jesús. Ahí es donde está tu gozo, porque las personas alegres son aquellas que no viven para ellos mismos, sino que aprenden a vivir para los demás. Cuando yo vivo solamente para mí, voy a terminar transformándome en una persona egoísta, egocéntrica, narcisista, en una persona en una sola frase que piensa únicamente en sí misma. Y créeme que he conocido a muchas personas ya adultos que tienen este tipo de problemas y no logran aterrizar sus vidas, ¿sí? Porque en algún momento de sus vidas, y ustedes, algunos al menos de ustedes son parte de esa generación que lo han tenido todo. Y entonces valora lo que tienes, da gracias por lo que tienes, sí, reconoce lo que tienes, díselo a tus padres, diles gracias, gracias papá, gracias mamá por el esfuerzo que haces, y ahí también estás dándole a los demás. Y quiero terminar con esto. Dice San Mateo capítulo 6, versículo 19, versículo 21, del 19 al 21, dice que las riquezas, las verdaderas riquezas están en el cielo. Las verdaderas riquezas están en el cielo, no están aquí en la tierra. ¿Sí? Yo te deseo a ti todo lo mejor. Que tengas carro, casa, sueldo y puntos. Estudia duro. Supérate académicamente. Ve a la universidad. Hoy en día ya no necesitas únicamente una licenciatura, no pares hasta llegar a la universidad y hasta tener ese título, pero luego allí vas a tener que continuar con una maestría, con un posgrado o con un doctorado. Y te deseo de corazón todo lo mejor, pero te digo una cosa y te doy este secreto de la vida. La verdadera riqueza no es esa. La verdadera riqueza no es la casa que tú vas a construir un día. Ojalá la construyas. La verdadera riqueza no está en que tú tengas 2, 3, 4 carros. Allí no está la verdadera riqueza. Porque todas esas cosas que tú un día vas a lograr se van a terminar. Y todas las cosas que ahora tienes también y que han logrado tus padres, un día también se van a terminar. Porque todo pasa, todo termina. No te estoy deseando el mal. Estoy diciendo que todo es pasajero. Cuando digo se van a terminar, estoy diciendo que cuando nos muramos todos, ninguna de esas cosas nos vamos a llevar. Pero hay algo que nadie te puede quitar. Y es el amor de Dios. Y hay algo que no debes de perder. Tú puedes perder todo, pero tienes que tratar de no perder esto. No pierdas la vida eterna. No pierdas el reino de Dios. Porque el reino de Dios es como un granito de mostaza. Y es un granito de mostaza porque fácil lo puedes perder si no lo cuidas. No juegues con la eternidad. Todos vamos a tener una eternidad, no sé si lo sabías. Solo que unos una eternidad con Dios y otros una eternidad sin Dios. Unos en el cielo y otros en el infierno. Entonces, las verdaderas riquezas, dice el Señor, no están aquí en la tierra. Las verdaderas riquezas están en el cielo. Así que, como siempre, trato de resumirte mi tema del día de hoy. Puedes vivir de diferentes maneras, puedes imitar la vida de alguien, pero si vives al estilo de Jesús, tienes una garantía de que estás caminando por algo que no cambia. ¿Cómo es vivir al estilo de Jesús? Primero, perder es encontrar. Pierde cosas que no te sirven y entonces vas a encontrar el reino de Dios. Los últimos serán los primeros. La vida no es una competencia. La vida más bien se trata de pensar en los demás. La vida se trata de que hay cosas más importantes que ser primero. No trates entonces únicamente de buscar esa parte. No te engrandezcas a ti mismo. Trata de pensar en los demás y entonces vas a tener relaciones maravillosas. No te olvides que hay más alegría en dar que en recibir. Y por último, recuerda que las verdaderas riquezas no están aquí en la tierra. Las verdaderas riquezas se encuentran en el cielo. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.